Hola a todos. Vamos a dar seguimiento a lo que es el seminario de Hegel. Vamos a hablar sobre lo que es la fenomenología del espíritu de manera muy generalizada. Empezando, finito e infinito. Según Hegel, la filosofía renuncia a comprender cuando aísla sus propios objetos de estudio considerándolos de por sí, es decir, como finitos. Ningún acontecimiento histórico es racional en sí, sino únicamente como etapa de una secuencia inevitable. Ningún individuo tiene el valor en sí, sino solo como un componente de un grupo, como la familia, la sociedad, el Estado. Toda parte llega a ser comprensible a partir de la totalidad. Solo puede comprender todo lo finito partiendo de lo infinito. Lo absoluto. Los filósofos idealistas entienden por absoluto la interpretación racional de Dios. Para Fichte es el principio de una infinita y libre creatividad presente en toda persona. Para Schelling es el elemento creador de la realidad que, sin ser materia ni espíritu, da origen a ambas dimensiones de lo real y, por lo tanto, subyace en ellas indiferentemente espíritu y naturaleza, sujeto y objeto. Para Hegel, el absoluto es el espíritu o razón, siempre que se aprecie que la razón hegeliana no es algo extraño y contrapuesto a la naturaleza, sino que coincide con ella. Fenomenología del espíritu. Es el título de una importante obra de Hegel en la que el filósofo desarrolla la historia entera de la espiritualidad humana a partir de su surgimiento como sensibilidad y conciencia, volviéndose luego consciente de sí misma como autoconciencia del individuo, hasta el reconocimiento final de la realidad como base del absoluto y, por lo tanto, de toda realidad. Hegel describe esta historia de manera novelada, es decir, proponiendo una trama de desarrollo entre las figuras del espíritu, verdaderas y propias etapas ideales o estados de desarrollo de la espiritualidad. Cuando la conciencia es feliz, supuestamente. ¿En qué consiste esencialmente el pensamiento religioso? La figura de la conciencia infeliz describe el pensamiento sentimental religioso típico de la Edad Media. En este estadio de desarrollo, la conciencia alcanza un sólido conocimiento de su propia existencia e intenta una primera definición de sí misma. Por una parte, se reconoce como esencia, es decir, se entiende como un fenómeno unitario y que tiende hacia Dios, que es, por definición, esencialidad. Por otra parte, se reconoce como inesencial, individual y transmutable, es decir, sujeta al devenir. El conflicto se resuelve a través de una dolorosa e inquietante excisión no conciliable entre Dios y hombre, entre espíritu e individuo, entre infinito y sujeto, entre una componente positiva del espíritu humano que tiende hacia Dios y una componente negativa transmutable y no esencial. El hombre medieval, en otros términos, llega a concebir a Dios, pero en el momento en que actúa, este descubrimiento pone a Dios como contrario de sí mismo. En este modo de pensar, lo que es verdaderamente esencial traspasa siempre el horizonte humano y puede, por lo tanto, ser alcanzado a través de la negación de la propia inesencialidad, es decir, de la propia individualidad humana. De esto se derivan muchos rasgos característicos de la cultura medieval, en el muy romántico modo en que Hegel imaginaba la Edad Media, la devoción, el ascetismo místico, un pensamiento musical que no llega al concepto.
Vamos a tratar de manera hegeliana, por hablar en ese sentido, sí, para ir y comprendiendo un poquito a este personaje tan complicado, pero emocionante, que hay que volverlo a releer porque sí se interesa bastante. Hay lecturas conservadoras de Hegel, las hay también revolucionarias. Es probable que las primeras sean las más fieles a lo que el propio Hegel buscaba, pero sin duda son algunas de las segundas, las segundas las que más lo iluminan y han acabado por otorgarle el papel decisivo de que Hegel tiene para la modernidad. En cambio, lo que Hegel raramente ha tenido son lecturas liberales. Si no me equivoco, sus dos propuestas centrales son: primera, no solo ha habido, sino que puede haber una lectura liberal de Hegel. Hegel es esencialmente antiliberal. Los que pretenden una lectura liberal de Hegel, por ejemplo, S. Avineri, en su obra La teoría del Estado moderno de Hegel, él no hace más que distorsionar a Hegel. Vuelvo a repetir este personaje, S. Avineri. Segunda, todo lo malo que se ha hecho en los tiempos modernos ha sido lo que se ha hecho en contra de los liberales. Hegel es, por supuesto, uno de los teóricos de estas ininterrumpidas maldades. Hegel y sus lectores de derecha y de izquierda han apostado por algunas causas como las siguientes: las costumbres, la tradición, el Estado, la sociedad civil e instituciones suyas como la familia o los sindicatos. En fin, desde Hegel se ha defendido cualquier organización que descanse en vínculos de sangre, en efecto o de clase. Por el contrario, los liberales han apostado exclusivamente por el individuo, su conciencia y sus derechos. Solo merece, pues, defenderse a la apuesta de los liberales. Por ejemplo, en la polémica de Hegel en contra de la ética kantiana, no se pregunta una sola vez si Hegel no tendrá acaso alguna razón para decir lo que dice. ¿Es verdad que la ética puramente formulista rinda lo que se pretende que deba rendir? ¿Es verdad que el imperativo categórico pueda funcionar en tanto criterios precisos, fijo y genera capaz de juzgar cualquier acción? Pienso que a preguntas como estas hay que responder con la negativa, pero concluyo: incluso si Hegel estaba equivocado, sospecho que no lo estaba tan estúpidamente. Voy a tratar de hablar sobre lo que es el secreto hegeliano, sobre lo que es el imperialismo norteamericano. Voy a tratar de entender lo que quiero expresar con lo que trata de decir Hegel sobre este imperialismo norteamericano. Las especulaciones sobre el final del papel protagónico de los Estados Unidos en la historia de este siglo implican tres cuestiones históricas distintas: el enigma del ascenso y la caída de los imperios, la unicidad de naciones y culturas, y la idea de un excepcionalismo nacional, tema preciso como se ha utilizado al describir la historia y las instituciones norteamericanas. No solo se supone que los Estados Unidos han sido distintos de las demás naciones, sino que son excepcionales en el sentido de ejemplares, que son inmunes a los males sociales y a la decadencia que ha debido sufrir otras repúblicas del pasado y que están exentos de seguir el curso histórico de las leyes sociales del desarrollo que las demás naciones tarde o temprano deben o deberán someterse.
El ascenso y la caída de las naciones e imperios es un enigma que de tiempo en tiempo han atraído, si no es que seducido a filósofos e historiadores, poniéndoles la tentación de grandiosas visiones acerca de un demiurgo fantasmal que enmarca la conciencia pensante, como en Hegel, o algún drama wagneriano de reto y respuesta de reto y respuesta, purificación y heroísmo, donde externaliza el ciclo de la ciudad, febril de Platón, corroída por el afán de lujo para formar con él una filosofía. Los rudos, bárbaros, crueles y amorales toman por asalto los viejos núcleos civilizados, sus hijos consolidan las conquistas y erigen grandes ciudades y palacios. Los descendientes de estos rebrandecidos sibaritas, entregados a las perfumadas artes y los placeres del sexo. Y continuamos con este mundo hegeliano o secreto hegeliano. Al meditar sobre una historia de dos centurias, uno se siente inevitablemente empujado a hacer un paralelo con Francia, que en la actualidad está celebrando su revolución. La sabiduría convencional sostiene que Francia, o cuando menos los jacobinos, ensayaron una revolución social que habría de instaurar un orden de bienaventuranza, la religión de la humanidad. Un orden que, vista la naturaleza humana, tenía que fracasar. Por su parte, los Estados Unidos ensayaron una revolución política que, por el hecho de haberse planteado objetivos más limitados, podían tener éxito, supuestamente al no interferir en el orden económico, lo cual ofrecía a los hombres desahogo para sus pasiones, mientras el orden político mediaba en sus intereses. Un cierto grado de verdad, pero la obvia división entre lo político y lo económico tiende a enmascarar el hecho de que en este continente se ensayó un nuevo tipo de orden social. Este concepto de sociedad, idea que tomo de Hegel, puede ser una de las principales explicaciones del éxito de la sociedad norteamericana. Éxito que, en el sentido de haber podido crear un cimiento constitucional que ha protegido las libertades y los derechos individuales, que ha garantizado un cierto grado de continuidad y consenso, y que de ese modo han mantenido una estabilidad social sin paralelo en la historia de las sociedades políticas. ¿Qué los Estados Unidos en cuanto a tales? ¿Existe en su historia y en su conformación social elemento peculiar que haya contribuido a esa estabilidad? Yo creo que lo hay, y la respuesta empieza con Hegel. Hegel siempre consideró a los Estados Unidos como la encarnación de la modernidad, el país futuro, la tierra deseada para todos los que están hartos del camaranchón histórico de la vieja Europa. Hegel también dijo que Norteamérica todavía era solo un sueño. En la Declaración de Independencia estaba implícito un tema de índole filosófica, el tema de los derechos naturales e inalienables, pero estos derechos eran inherentes a cada persona, no a ningún grupo, y a las instituciones tenían por el objeto encarnarlos y protegerlos. La Constitución de los Estados Unidos era un contrato social celebrado al principio entre los diversos estados, pero transformado al correr del tiempo en un contrato social entre el gobierno y el pueblo. Se trata probablemente del único contrato social que ha tenido buen éxito en la historia política
debido a que el Estado era débil y en ocasiones inexistentes. Hasta aquí mi participación en la cuestión de este mundo hegeliano. Hasta pronto.